Presidente, estando con el quórum reglamentario, vamos a proceder a la ponencia número 2-2025 a cargo del señor Cayo César Galindo Sandoval, de fecha 7 de agosto del 2025, bajo la forma de proyecto de resolución. Por favor, doctor. Con el permiso de la presidencia, señores miembros del Pleno, voy a oralizar la ponencia 02-2025 de mi despacho, correspondiente al proceso disciplinario 035-2024, el procedimiento disciplinario, perdón. Visto el procedimiento disciplinario abreviado al señor Ronald Leonel Ferreiros Calizaya y por su actuación como juez de paz letrado e investigación preparatoria del distrito de Ananea de la Corte Superior de Justicia de Puno. Cargo del procedimiento disciplinario. Se imputa al investigado haber incurrido en negligencia en el cumplimiento de sus deberes en el trámite de sendos expedientes judiciales, toda vez que no habría cumplido con llevar a cabo las diligencias programadas, las mismas que fueron suspendidas por su inasistencia, ocasionando con ello la frustración injustificada de las precitadas diligencias. Con dicha conducta, el magistrado habría inobservado inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales establecidos en los incisos 1, 5, 8 del artículo 34 de la Ley 29777, Ley de Carrera Judicial, concordante con el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, incurriendo en la falta disciplinaria muy grave prevista en el inciso 12 y 13 del artículo 48 de la precitada ley. Posición del magistrado investigado. Al formular sus descargos escritos, así como en las diligencias de declaración e informe oral, el investigado refirió, en síntesis, que si bien no acudió a algunas audiencias, ello obedeció a que en las fechas y horas programadas se encontraba realizando otras labores propias de su función, como las siguientes: atención a otros procesos judiciales urgentes, participación en el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, en virtud del cual debía intervenir en operativos contra la delincuencia. Por otro lado, cuestionó la credibilidad y desempeño funcional de la servidora judicial Janet Melania Palomino Quispe, a quien atribuyó haber actuado irregularmente en el trámite de los procesos judiciales en materia de investigación, concluyendo que la calidad profesional de dicha servidora desacredita su dicho, así como el informe en el que comunicó las inasistencias del investigado a las audiencias programadas. Durante la investigación se produjeron algunos incidentes, tales como una excepción de caducidad y una de prescripción. Prescripción de procedimiento disciplinario. Respecto a la excepción de caducidad de la acción disciplinaria, al formular sus descargos, el investigado dedujo la caducidad del procedimiento disciplinario, amparándose en el artículo 40, numeral 1 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario del OCMA, señalando que el plazo para iniciar el procedimiento debía computarse desde el 30 de septiembre del 2019, fecha en que dejó el cargo de magistrado, por lo que la ODECMA tenía un plazo de 6 meses para iniciar el procedimiento. Sin embargo, la investigación se abrió mediante resolución número 14 del 12 de julio del 2021, es decir, casi 2 años después de la presunta infracción, configurándose, según el investigado, la caducidad. Sobre el particular, debemos señalar que el investigado sustenta su petición en lo previsto, como hemos referido, en el precitado artículo 40, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Administrativos del OCMA, donde se indica que la caducidad opera a los 6 meses de ocurridos los hechos. Caducidad de la queja, refiere esta norma. En el presente caso se atribuye al investigado las inexistencias injustificadas a numerosas audiencias judiciales. Siendo así, se tiene que las inconductas que se le atribuyen se habrían producido en diversas fechas en el periodo de enero a septiembre del 2019. En consecuencia, el cómputo de plazo, refiere el investigado, el plazo de caducidad debería hacerse teniendo en cuenta como fecha inicial el 30 de septiembre del 2019, fecha en que el investigado cesó en el cargo.
Al contrastar este plazo con la fecha de emisión de la resolución que dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario, se advierte que efectivamente se dispuso el inicio de procedimiento después de 6 meses que la ley establece para que opere la caducidad de la queja de parte. Sin embargo, esta circunstancia no constituye vicio o defecto procedimental, toda vez que el recurrente confunde en su pedido las instituciones de la caducidad de la queja de parte con la prescripción de la acción disciplinaria. En efecto, el cómputo del plazo que solicita el investigado desde la fecha de los hechos hasta el inicio del procedimiento disciplinario no es el de caducidad de la queja, sino el de la prescripción de la acción disciplinaria. A saber, el plazo de 6 meses que invoca el recurrente es un plazo aplicable a las quejas de parte y se computa desde la fecha que la inconducta funcional acaeció hasta la fecha en que se presentó la queja respectivamente ante la autoridad disciplinaria, mientras que el plazo de prescripción alude a la facultad que tiene el órgano de control para iniciar acciones disciplinarias contra un magistrado, siendo que este plazo se computa, como sostiene el investigado, desde la fecha de los hechos hasta la notificación del inicio del procedimiento disciplinario. En buena cuenta, si atendemos a los argumentos del investigado, se concluye que lo deducido por este es la excepción de prescripción de la acción disciplinaria. Siendo así, concluimos que no le asiste la razón, pues en este caso la acción disciplinaria se ejerció antes de que transcurra el plazo de 2 años que establece el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del OCMA para que opere la prescripción de la acción disciplinaria. Por estas consideraciones corresponde declarar infundada dicha excepción. Excepción de prescripción del procedimiento. El investigado también deduce la excepción de prescripción del procedimiento. Sus argumentos principales son que las presuntas infracciones deben considerarse como una infracción continua, por lo que el plazo de inicio señalado es el 30 de septiembre del 2019 hasta la emisión de la resolución número 32 del 4 de abril del 2024 por parte de la Autoridad Nacional de Control mediante la cual se le impone la sanción de destitución. El investigado deduce la excepción de prescripción tomando como hitos temporales las fechas señaladas. Si bien los hechos objeto de este procedimiento, así como la propuesta del órgano de control, se emitieron en las fechas precitadas, sin embargo aquel planteamiento no puede acogerse, pues en el mismo no se toma en cuenta lo establecido en el artículo 40.3 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinario del OCMA, donde se establece que el plazo de prescripción del procedimiento es de 4 años, ni se toma en cuenta el artículo 41 del citado reglamento, donde se indica que se interrumpe el plazo de prescripción, entre otros supuestos, con la emisión del informe de primera instancia que propone la suspensión. En pocas palabras, el investigado señala que el plazo de inicio es el 30 de septiembre y hasta el 4 de abril del 2024 habrían transcurrido en exceso 4 años. Sin embargo, deja de considerar que el 20 de septiembre del 2022 el magistrado contralor del órgano de control propone la sanción de suspensión, con lo cual este argumento no sería atendible. Consecuentemente, se declara infundada la excepción de prescripción de procedimiento deducida por el investigado. En relación al tema de fondo, conforme se aprecia del cargo atribuido al investigado Ronald Leonel Ferreiros Calizaya, el hecho concreto que se le atribuye consiste en haber causado frustración de un total de 43 audiencias programadas en diversos procesos judiciales a su cargo, en su condición de juez de paz letrado e investigación preparatoria del distrito de Ananea de la Corte Superior de Justicia de Puno. Los elementos probatorios más importantes de este procedimiento son las copias pertinentes de los expedientes judiciales en los cuales se da cuenta que se habrían frustrado las 43 audiencias. De manera concreta, obran las resoluciones judiciales emitidas en sendos procesos penales, en los cuales se programó fecha y hora para las audiencias. Asimismo, obran constancias elaboradas por los servidores judiciales Janet Melania Palomino Quispe y Richard Nilton Caira Suaña en su condición de secretario judicial y especialista de audiencia, respectivamente, mediante las cuales dejan constancia de la no realización de las audiencias programadas, precisando además
que ello obedece a la inconcurrencia a la sala de audiencias del ahora investigado Ronald Lionel Ferreiros Calizay. En adición a dichos documentos aparecen en los actuados los informes emitidos por los servidores Janet Melania Palomino Quispe, secretaria judicial, y Richard Milton Caira Suaña, especialista judicial de audiencia. La primera, al ser requerida por las autoridades administrativas de la Corte Superior de Justicia de Puno, emitió el informe 03-2019 del 9 de diciembre del 2019, en el cual informó respecto a las diligencias programadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea en el periodo enero a septiembre del referido año. En este informe, dicha servidora dio cuenta de las audiencias programadas en cada expediente, realizando la observación de las que no se llevaron a cabo y además señalando el motivo. Por su parte, el servidor Richard Milton Caira Suaña presentó ante el órgano de control el informe de fecha 10 de mayo del 2021, mediante el cual explicó las razones por las cuales emitió sendas constancias de no realización de audiencias. En dicho informe se refiere de manera específica a cada expediente en el que intervino en su condición de especialista judicial de audiencias en apoyo al Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea, que por entonces estaba a cargo del investigado Ronald Lionel Ferreiros Calizay. En suma, la revisión y análisis de los documentos, de los citados documentos, resoluciones, constancias e informes emitidos por los servidores judiciales nos permiten afirmar que el despacho a cargo del investigado programó 43 audiencias, que en la fecha y hora indicada en las resoluciones judiciales no se llevaron a cabo las audiencias programadas, que el motivo por el que no se llevaron a cabo dichas audiencias fue por la inconcurrencia del investigado Ronald Lionel Ferreiros Calizay a la sala de audiencias respectiva. Sobre el particular, el investigado no ha negado su ausencia en la sala de audiencias. Sin embargo, ha ensayado diversas explicaciones con la finalidad de justificar su conducta. Señaló como principales argumentos: 1. Que la servidora Janet Melania Palomino Quispe carece de credibilidad en razón a sus antecedentes disciplinarios e incluso penales, por lo que tampoco tendría credibilidad el informe que emitió dicha servidora, lo cual dio origen a este procedimiento. Sobre este tema se analizaron y se ha dado cuenta en la ponencia que ustedes tienen anexa todo el número de procedimientos que tiene la servidora y el detalle de los mismos. En segundo lugar, señala que su inasistencia a las audiencias estaría justificada por haber atendido otras labores propias de su función, como participar en el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana y la atención de otros casos urgentes. Respecto al primer argumento relacionado a cuestionar la calidad de la servidora Janet Melania Palomino Quispe, el investigado presentó un escrito de ampliación de descargos el 9 de octubre del 2024. A dicho escrito adjuntó diversas resoluciones mediante las cuales se impusieron sanciones disciplinarias a dicha servidora. La revisión de dichas resoluciones y el récord disciplinario nos permiten verificar que los hechos por los que fue sancionada son distintos a los que se atribuyen en este procedimiento. Si bien el investigado ha tratado de vincular tales hechos a los que se atribuyen en esta investigación, estableciendo relaciones de semejanza, aquel argumento no es acogido por este despacho en la medida que de lo analizado se puede concluir que son hechos totalmente diferentes. En primer lugar, porque está totalmente acreditado que se tratan de hechos distintos, y en segundo lugar, porque la eventual responsabilidad disciplinaria o negligencia de un servidor judicial no puede servir para exonerar de responsabilidad al investigado en su calidad de magistrado, pues cada servidor o funcionario se encuentra vinculado a deberes funcionales específicos que cada uno debe observar, siendo que en este caso el deber de acudir puntualmente a atender las audiencias le atañe únicamente al magistrado a cargo del caso, y en este procedimiento se ha probado que el mismo infringió de manera reiterada dicho deber. Acá ha querido desarrollar un argumento ad hominem, ¿no? Ha cuestionado la calidad, en todo caso la calidad de testigo que ha podido tener esta servidora y los informes que ella ha emitido en el procedimiento.
Siguiendo la misma línea de defensa, durante el informe oral llevado a cabo el 31 de julio del 2025, el investigado hizo referencia a su escrito de la misma fecha, en el que presentó como nuevo medio probatorio la sentencia de vista emitida en la sala mixta descentralizada, emitida por la sala mixta descentralizada permanente de Huancané e itinerante en las provincias de Azángaro y Melgar, mediante el cual se confirmó la condena a la servidora Yanet Melania Palomino Quispe como autora del delito de usurpación de funciones. Refiere el investigado que esta sentencia, así como el requerimiento acusatorio del mismo caso, enervan la credibilidad de la citada servidora. Al respecto, este despacho considera que no puede otorgar a dichos documentos el valor probatorio que propone el administrado, en primer lugar, porque dicha condena se refiere a hechos totalmente distintos a los que se investigan en el presente procedimiento, y en segundo lugar, porque la actuación de aquella servidora al margen de la ley administrativa y penal no enerva el valor probatorio de las resoluciones y actas que aparecen en cada uno de los procesos judiciales sujetos de cuestionamiento. Esto es, así, pues la credibilidad de dicha servidora no solo se sostiene en su dicho, contenido en el informe, sino que se respalda en documentos oficiales que forman parte de los expedientes judiciales que estuvieron a cargo del investigado. Finalmente, sobre este punto, este despacho tiene en cuenta que si bien el administrado ha centrado su defensa en atacar la idoneidad profesional y credibilidad de dicha servidora, aquel argumento de defensa es limitado e insuficiente para enervar la responsabilidad disciplinaria que le asiste, pues dicha servidora no es la única que ha informado sobre el particular, sino también tenemos el informe presentado por el especialista Richard Nilton Caira Suaña y múltiples constancias que este mismo funcionario emitió respecto a la inasistencia de las audiencias judiciales por parte del magistrado. En consecuencia, concluimos que los cuestionamientos que el investigado formuló a la conducta funcional y personalidad de la servidora Melania Palomino Quispe no son atendibles para desvirtuar su responsabilidad disciplinaria por el cargo que se le atribuye. Desarrollo este tema porque básicamente él ha centrado su defensa en cuestionar la idoneidad de esta servidora y que ella tendría de repente en la medida en que han tenido una relación no tan cordial, probablemente se deba ello a otras motivaciones, refiere el investigado. Por otro lado, el investigado trató de justificar su inasistencia a las audiencias señalando que no acudía debido a que en dichos periodos se encontraba realizando otras diligencias urgentes y labores vinculadas a su función jurisdiccional. Incluso agregó que por su condición de juez integró el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana de Ananea y como parte de dicho cargo realizaba constantes diligencias y operativos para hacer frente a la inseguridad imperante en el citado distrito. Y ya vamos concluyendo. Al respecto señalamos que no desconocemos la problemática de inseguridad que pueda aquejar al distrito de Ananea. Sin embargo, no podemos ignorar que la función primordial e impostergable de todo magistrado es la atención diligente de su despacho judicial y en especial el de las audiencias que se convocan en el marco de los procesos judiciales a su cargo, por lo que el argumento de que habría abandonado su despacho y frustrado numerosas audiencias a fin de atender diligencias externas de un comité distrital no es un argumento que lo exima de responsabilidad. La razón fundamental por la que se descarta este argumento de defensa radica en que dicha alegación no ha sido acreditada por el investigado. En efecto, hay que tener en cuenta que el desplazamiento fuera del despacho judicial y en horario laboral para la atención de actividades protocolares o para la atención de diligencias judiciales distintas a las programadas son actividades que generan un registro o documentación debido a que se tratan en todos los casos de actividades oficiales, por lo que en este contexto resulta muy sencillo que el investigado incorpore total o parcialmente dicha documentación a fin de justificar su inasistencia a las audiencias. Sin embargo, tal como se puede corroborar en el expediente y además ha sido admitido por el investigado durante el informe oral el 31 de julio del 2025, este no presentó elementos probatorios que le permitan sustentar sus explicaciones y descargos en el sentido de que no se presentó a las 43 audiencias cuestionadas por encontrarse atendiendo otras labores propias de su cargo judicial, por lo que al no existir elementos que sustenten la versión de descargo del investigado corresponde desestimar su planteamiento.
Por estas consideraciones se concluye que se han probado los hechos atribuidos al investigado Ronald Leonel Ferreiros Calizaya. Juicio de tipicidad. Se atribuye al investigado haber incumplido los deberes previstos en el artículo 34, numeral 1, impartir justicia con prontitud y respeto al debido proceso. 5. Observar el horario establecido para las audiencias judiciales. 8. Atender diligentemente al juzgado a su cargo. El análisis conjunto de dichos deberes nos permite concluir que la conducta del investigado se subsume en las faltas muy graves previstas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial, en las que se sanciona como falta disciplinaria el incumplimiento grave de los deberes judiciales. Determinación de la sanción aplicable. Sobre el tipo de sanción se tiene en cuenta que la conducta del investigado no se produjo respecto de uno o pocas audiencias, sino respecto de una cantidad considerable, a saber 43, lo cual a criterio de este despacho constituye un factor determinante para inclinarnos por una sanción más severa como la destitución. Por los fundamentos de hecho y derecho que se han expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, mi voto es porque se resuelva. Artículo primero, dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado seguido al señor Ronald Leonel Ferreiros Calizaya por su actuación como juez de paz letrado e investigación preparatoria del distrito de Ananea de la Corte Superior de Justicia de Puno. Artículo segundo, declarar infundadas las excepciones de prescripción que ha deducido el investigado Ronald Leonel Ferreiros Calizaya de conformidad con los fundamentos señalados en la presente resolución. Artículo tercero, declarar la responsabilidad disciplinaria del investigado Ronald Leonel Ferreiros Calizaya por el único cargo atribuido por su actuación como juez de paz letrado e investigación preparatoria del distrito de Ananea de la Corte Superior de Justicia de Puno. En consecuencia, imponerle la medida disciplinaria de destitución al citado investigado. He concluido, presidente. Muchas gracias, miembro Cayo. Se procede a la deliberación de la ponencia.